lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir, en tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Habla el Pueblo Electoral, un espacio creado para que usted, amigo ciudadano, pueda escuchar a sus candidatos. De hecho, es un espacio para que sepa de sus propuestas, porque finalmente un proceso electoral se debe a eso. Y nosotros cumplimos con esa misión, acercar los candidatos al pueblo. Esta noche estamos acompañados de 3 panelistas que van a discutir sobre la actualidad y seguramente también tendrán sus discrepancias al respecto. Vamos también a escuchar las propuestas que tienen de llegar al Congreso de la República. Señor director, presente usted a nuestros invitados de esta noche. Mauricio Mulder, Johnny Lescano, Javier Torres Soane. Caballeros, muchas gracias por habernos acompañado. Johnny, gracias por estar. No, gracias por la invitación. Un saludo a la teleaudiencia. Bueno, un saludo a todo el pueblo peruano. Yo pertenezco a Acción Popular, le pedimos su valioso apoyo. Es un partido que ha mostrado honradez, capacidad, conocimiento en el trabajo político. Hemos tenido 2 presidentes que nunca han sido procesados por corrupción, impecables en su gestión. Y bueno, estamos ahí para colaborar con nuestro país y llevarlo adelante. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, creo que en el caso de Johnny y a mí nos conocen un poco porque ya tenemos algún tiempo en el Parlamento. Nosotros somos políticos y nos dedicamos a llevar nuestros principios aprendidos en un partido político en función de lo que creemos que debe ser mejor para el país. En el caso mío, yo tengo más de 40 años de militancia en el Partido Aprista, me forjé en la lucha estudiantil en los años 70 contra el gobierno de Velasco. Y a lo largo de todo ese derrotero lo que uno hace es aprender compromisos, y los compromisos son los que nosotros llevamos cuando estamos en una posición como la actual, que es la de estar en el Congreso de la República, tratando de mantener siempre la lealtad a los principios y al derrotero histórico de un partido. Javier. Muy buenas noches a todos los amigos, muy buenas noches a los congresistas Lescano y Mulder. Mi nombre es Javier Torres Soane, yo vengo representando al Frente Amplio, estoy participando por primera vez en política. Tarde, pero entrando. He estado muchos años dedicado a trabajar con poblaciones rurales, con comunidades campesinas, con los derechos de los pueblos indígenas y también el periodismo político. Ahí nos hemos conocido además con Johnny cuando yo he hecho trabajos en Puno, así que vamos a conversar bastante. Caballeros, la mecánica del programa es muy simple. Cada uno de ustedes tendrá 1 minuto para exponer sus ideas y bueno, vamos a intercambiar puntos de vista de lo que esperamos que se nutra. No quita con que ustedes puedan tener una conversación también agradable sobre todo lo que tengamos que hablar. Primer tema de la noche, coyuntura electoral inmediata, candidatos que están, que parece que no están, que entran o salen. Johnny. Bueno, yo creo que ha habido ahí una tardanza incalificable en el sistema electoral. El Jurado Nacional no ha sabido, y el Jurado Especial, los jurados especiales en general no han sabido resolver a tiempo los problemas existentes, ¿no? Esto está causando una serie de circunstancias, de discrepancias, de impugnaciones, de tachas, que hasta ahora no se resuelve. Entonces el ciudadano no sabe quiénes van, quiénes no van, por qué candidatos votar, por qué candidatos no votar. Y consecuentemente el Jurado Nacional de Elecciones tiene que resolver rápidamente este asunto. Mauricio. Ha tenido características muy especiales. Okay, Mauricio. Mira, la ley de partidos políticos se dio en el año 2004, con una intención de hacer que los partidos tengan democracia interna, actúen con transparencia, rindan cuenta de sus gastos de campaña y su vida cotidiana. A partir de ahí comenzó, creo que, una nueva forma de hacer política, pero al mismo tiempo con los problemas que trajo. Sacaron un reglamento de ley de partidos políticos y empezaron a interpretar en forma burocrática, eso lo hizo la OMPE, la aplicación de la ley,
Y desde el 2004 hasta el 2016 han emitido más de 70 reglamentos. Porque van modificando de acuerdo a los años, ¿no? O sea, siempre hay un reglamento por cada proceso electoral. Y entonces estamos ahora en una maraña, pero espeluznante, de requisitos, de papeles, de formularios especiales, de firmas legalizadas, de veedurías. El personero legal del partido tiene que firmar cada hoja que presenta delante de una secretaria de jurisdicción que tienen, y ese tipo de cosas. Bueno, pues, Javier. Pero, perdón, o sea, habíamos quedado en que íbamos a conversar y todo ya de frente al minuto nos cortas. O sea, no La idea es que ustedes puedan conversar, pero que te respetemos el minuto para que esto sea... ¿Y el resto del tiempo qué hacemos? Pueden ustedes de pronto escuchar lo que dice el otro bueno. y si quieres le interrumpen, ¿no? Bueno, siguiendo con Voy a los... hacer como el Congreso, ¿ves? Pido la palabra, me daré el derecho a Hay que la apretar el botón. interrupción y se la da pues el... Bueno, a mí me pasó algo de lo que señala Mauricio Mulder, ¿no? En mi hoja de vida faltaba una huella digital y por eso se nos declaró inadmisibles. Así es. ¿no? Y faltaba una firma por ahí. Y yo me preguntaba, ¿qué pasaba si por casualidad yo me iba de viaje? Claro, Simplemente claro. declaraban improcedente la lista. La lista completa. Entonces, tenemos procedimientos que son realmente imposibles, que hacen inviable una competencia electoral en la que estemos concentrados en los temas de fondo, porque este es el primer proceso electoral, creo, en 30 años, 40 años, o no sé si en toda la historia del Perú, en que el gran actor es el Jurado Nacional de Elecciones. Y eso no puede ser. Acá les pongo una pregunta a ustedes que son congresistas. El Jurado Nacional de Elecciones les sopla la pluma, ustedes dicen, no, lo que pasa es que ellos no aprobaron una reforma electoral a tiempo y nosotros estamos pagando los platos rotos de algo que ellos no hicieron. No, es que el Congreso no aprueba estos detalles de las firmas, de las planillas, de las actas. Da normas generales, ellos implementan esa norma general. No creo que sea las normas que hemos sacado, por ejemplo, que diga que los candidatos no pueden dar regalos. Eso no ha entorpecido el proceso electoral. O que establezca vallas nuevas, ¿no? Vallas mayores cuando hay alianzas. Eso no tiene que ver nada. Eso es el procedimiento administrativo que ellos han impuesto y que creo que es innecesario firmar 2 o 3 veces. Por eso digo que han ido muy lentamente y no han sabido darse los plazos para establecer esas normas reglamentarias que han expedido. Pero en todo caso, ¿hubo una demora en la reforma? ¿Hay cosas que no se hicieron que están obstaculizando ahora? Este es un Congreso muy atomizado, es un Congreso que es bastante frágil, que es consecuencia del resultado electoral. Los partidos políticos se desgranaron, en el caso del Partido Nacionalista salieron inicialmente un grupo ideológicamente más definido, después empezaron a salirse los comecable, robacable y no sé qué, y todo ese tipo de cosas. En todos los partidos hubo distintas crisis, y entonces es una suma de individualidades, y nada vaticina que eso vaya a cambiar en el próximo Congreso, porque estamos viendo de que hay estructuras que se han juntado anteayer, que se conocen desde ayer y que hoy día hacen su primer meeting, el primer meeting de su vida, gente que ya tiene ya bastante jugados, incluso uno que es actualmente director del Banco Central de Reserva, ¿no? Con el voto del nacionalismo, la propuesta del nacionalismo, el señor Kissick, ¿no? Lo veo ahí en un meeting y es director del Banco Central de Reserva. Pero entonces, esto no puede pedirse, ya que el Congreso haga la reforma, y además la reforma que yo quiero que haga con el proyecto que yo te he presentado, que eso es lo que hizo el Jurado Nacional de Elecciones. Y entonces no pueden esperar echarle la culpa al Congreso cuando ellos tienen la responsabilidad de asumir un proceso electoral con las normas que existen. ¿No hay responsabilidad en el Congreso, Javier? Yo creo que hay responsabilidad del Congreso. Yo creo que el tema es que la reforma electoral se demoró. Pueden ser por las razones que plantea Mauricio Mulder, puede ser porque había un debate central sobre el voto preferencial, que yo me acuerdo que se postergaron varias sesiones de la comisión que veía este tema, de Constitución, porque los líderes se comprometieron a eliminarlo y después algunos congresistas no querían eliminarlo. Pero me parece que ahí entonces se produjo una traba. Lo que habría que hacer es empezar a discutir una reforma electoral a partir del 28 de julio de este año. Porque si tú discutes una reforma electoral un año antes de las elecciones, los intereses políticos van a entrar en juego. O sea, es imposible que eso no ocurra. Aparte, el jurado tiene su responsabilidad porque el jurado... Mira, ¿qué pasa si dicen que mañana se resuelve el tema Guzmán y Acuña? ¿Y qué pasa si resuelve y se presenta un recurso extraordinario? ¿Una semana más? Y la OMP tiene que imprimir las cédulas a partir del jueves. ¿Qué hacemos? O sea, estamos en una situación complicada. Yo sé que es difícil, pero creo que esas normas no están en la reforma. Claro. La reforma está en términos generales. El Congreso no tenía nada que ver con eso. El Congreso no, yo pienso que no hay ninguna norma que tiene que ver con este retraso que ha existido en la ley nueva.
tiene normas generales que no han entorpecido, no entorpecen el proceso, Por ejemplo, el procedimiento. La ley, además, solamente se ha sacado una ley, tampoco es que se haya modificado nada, ¿no es cierto? Habían las leyes anteriores que son las que se están aplicando ahora. Esa ley se aprobó en noviembre, por unanimidad en el Congreso. Se fue al Ejecutivo y el señor Ollantumala el último día la observa. Regresa al Legislativo, se insiste por unanimidad y pasa esto, creo que el 23 o 24 de diciembre. Y el señor Ollantumala la aguanta para publicar en El Peruano hasta el día 17 de enero, lo cual es ilegal, ¿eh? El presidente está en la obligación de enviar esa nota al Peruano de todas maneras y le esperó más de casi 20 días para que se publique en El Peruano, cuando el proceso electoral ya estaba avanzado en lo que se refiere a la inscripción de los candidatos presidenciales. En todo caso, ¿ha habido intención desde el Ejecutivo de enrarecer? Bueno, pero ¿por qué hace eso? ¿Cómo va a aguantar una ley 20 días? Negligencia, ¿no? O sea, el tema es que estamos en un enredo. Okay. Y que va a haber que desenredarlo, y ahorita no lo puedes hacer. Voy a citar al candidato, o ya no sé si candidato, al ciudadano Guzmán, que ha dicho más o menos así: están esperando como buitres, ¿no? Y ha culpado directamente de sus problemas al fujiaprismo de su salida. Para variar, estamos acostumbrados a que nos echen la culpa de todo, ¿no? La señora Nadine Heredia decía que nosotros habíamos hecho las agendas, ¿no? Que nos habíamos entrenado durante años en hacer exactamente su perfil. Yo creo que, mira, el señor Guzmán fue lanzado a la fama porque el jurado electoral especial le hizo una improcedencia de oficio. ¿Eso fue planeado, fue casual? Ningún partido político presentó una tacha en ese momento. Y entonces ahí comenzó su exposición mediática permanente que hasta ahora la tiene gracias al jurado electoral especial. Nadie lo había tachado. Bueno, en el caso nuestro de Acción Popular, estamos subiendo solitos. Nosotros no estamos preocupados en que el señor Guzmán salga o no salga, que se quede o no se quede. Nosotros preferimos que se quede, porque le vamos a demostrar que la política económica que está proponiendo es la misma que está en este gobierno, de tal manera Mauricio, que no hay ningún problema en ese sentido. Nosotros no estamos preocupados por eso. Sobre lo que dice Mauricio, ¿no? El señor Guzmán creció en un momento determinado producto de los eventos del Jurado Nacional de Elecciones. No, yo creo que la exposición mediática que ahora, dicen que política no existe casualidad. ¿Pasó una casualidad o fue algo que se hizo de manera premeditada? No, yo creo lo siguiente. Yo veo que Guzmán está apoyado por grupos económicos muy fuertes. Han metido plata al internet. ¿Quién está detrás de él? Ahí está, pues, Macrocónsul. ahí está Yambal. Lo ha denunciado Ricardo Olmo. De manera tal que han financiado fuertemente una campaña en las redes y una serie de cosas. De tal manera que en los medios de comunicación se está produciendo eso. De tal manera que yo no creo que sea, digamos, producto de una situación de tachas, sino del poder económico que está detrás de él, ¿no? Es lo que yo pienso. La posición que tenemos en el Frente Amplio, lo ha dicho la candidata presidencial Verónica Mendoza, es: nosotros queremos ganarles en la cancha. Ahí es donde queremos competir y ahí es donde queremos ganar, ¿no? O sea, se puede discutir las razones jurídicas, procedimientos, por qué pasó, por qué no pasó. El tema es que falta un mes para las elecciones, 33 días, y no sabemos cuántos candidatos a la presidencia tenemos. Eso es un escándalo y eso es responsabilidad del jurado. Pero como digo, nosotros queremos ganarles en la cancha. Si siguen en la cancha, bien. Pero si el jurado finalmente decide que se va, bueno, se tendrá que ir. Si sigue en la cancha, ¿estaría bien el escenario o se enrarece? No, yo creo que se enrarece, porque no puede ser que un candidato tenga el privilegio de no cumplir las normas y los demás la tengan que cumplir. O sea, esta es la vieja ley peruana que dice: para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Como eso ya no es democracia, eso ya es una dictadura, una situación de privilegio, una monarquía. Pero bueno, todos estarían tranquilos, ¿sabes? Los partidarios de Guzmán, todos los que apoyan a sus candidatos estarían tranquilos en una competencia en terreno. En ese sentido yo creo que no habría ningún problema. Claro, podría estar vulnerándose la ley, que eso es... ¿Se enrarece? Sería una mala señal, digamos, desde el punto de vista jurídico. Pero la población no tiene esa exquisitez de analizar las leyes. Ve que haya competencia y que todas compiten y ahí se queda más tranquilo, ¿no es cierto? Nosotros preferimos, que hagan sus propuestas, que vengan los debates y ahí demostrar quién es el mejor candidato. El ciudadano Guzmán ha dicho fraude.
Si es que no les No, la verdad es que eso ya, eso es todo manotazo de abogado. La verdad es que yo sí creo que de todas maneras las normas hay que cumplirlas. Porque si entonces se trata de ganar en la cancha, bueno, dejemos que haya transfugismo, dejemos que postule pues gente que está presa, que Abimael Guzmán también sea candidato, ganémosle en la cancha, pues es peruano, cualquiera de nosotros, no señor. Aquí hay que cumplir determinada institucionalidad política. Primero construir un partido. Ese es otro de los temas que tiene el señor Guzmán y otros subgrupos que están ahí. 5 personas lo eligen candidato presidencial cuando los demás partidos tienen que hacer gente que está elecciones. presa, tenemos por ejemplo el señor Santos que está preso y que es candidato. Sí, pero el señor Santos pues todavía ni siquiera le hacen acusación fiscal. O sea, ese caso podemos compararlo con el señor de Guzmán. O sea, los plazos no se cumplen. Y entonces en un caso hay un señor que está preso y puede ser candidato porque la ley lo permite, y en otro caso tienes un candidato que no se resuelve su situación legal porque los plazos no se cumplieron, porque el sistema electoral no resuelve en el momento que tiene que resolver. Pero no hay serias acusaciones de corrupción contra el candidato. Por supuesto que hay acusaciones de corrupción, pero no hay una acusación fiscal. Y han pasado Claro, tiene que meses. estar condenado, pues. Claro, o sea, si no hay condena, el hombre tiene todo el derecho a postular. Evidentemente. ¿No? Pero digamos, esa es la lectura legal. Claro, pero el concepto político. Claro, pero por eso te digo, el problema es que tenemos un Estado que funciona pésimo, que no cumple con sus plazos y entonces que genera todas estas situaciones irregulares que, como digo, lo único que hacen es tener a la ciudadanía confundida. ¿Cómo vas a tener un voto informado si ni siquiera sabes quiénes son todos los candidatos? Okay. Una de las cosas que se han dicho de los candidatos, en el caso específico del señor Barnechea, ¿y cómo se sienten, digo yo, cómo se sienten ustedes con un candidato que tuvo formación aprista? Bueno, en realidad Barnechea se va del APRA por discrepancias con Alan García. Hace buen tiempo atrás, ellos han dicho que era candidato en 2011, pero no han presentado ni una prueba. Pero lo cierto es que es un hombre honrado, no se le puede imputar ningún tipo de delitos, de acusación, de malas formas. Es un hombre con conocimiento de la realidad nacional e internacional. Por eso han salido con ese discurso, pero Barnechea sigue subiendo. De tal manera que hay algunos casos, nosotros hemos tenido a Ciro Alegría, por ejemplo. Estaba en otro partido, pero entró a Acción Popular, pero un distinguido peruano. ¿Barnechea fue o no aprista? ¿Tuvo formación o Sí, no? claro, formación no, fue aprista en el año 80. Él en realidad tuvo una formación en la universidad en los años 70 velasquista y trabajó en el Cinamos. Estuvo muy vinculado a los militares. Le dieron un programa de televisión en la segunda fase, él era segundafásico. Ese programa de televisión fue justamente uno de los que protagonizó la transición democrática. Y él allí conoció a Aya de la Torre, le hizo una entrevista célebre y se vinculó a partir de allí al partido aprista. Fue candidato a la alcaldía de Lima en el año 83 y lo recuerdo clarísimamente porque yo fui integrante de la lista de concejales en representación de la juventud. Él ya era un poquito mayor. Y perdimos las elecciones porque se le ocurrió hacer un matrimonio faustuoso, digno de la revista Hola, que en ese momento, pues en el Perú, ¿no?, que estábamos en una crisis tremenda, éramos partido de oposición, en el que, entre otras cosas, Barnechea hablaba contra el gobierno de Belaúnde, ¿no?, porque estábamos en oposición. Bueno, pero también perdió porque tenía un rival de Polendas que era Alfonso Barrantes. Sí, que claro. El debate memorable con Alfonso Bravo. Y ocurrió, efectivamente, y ocurrió un tema que hasta ahora, desde entonces sigue ocurriendo. Okay. El último en las encuestas terminó ganando las elecciones, porque Barrantes comenzó en las encuestas muy bajo y terminó ganando de las esta elecciones. biografía que casi he hecho? No, pero, claro. Es que lo conozco porque estaba en el APRA. Claro, Perdón, me faltó sí, determinar sí, que cuando renuncia fue porque estuvo en contra de la estatización de la banca. Claro, renuncia porque estuvo en contra de la estatización de la banca. Pero tiene una larga historia dentro del APRA. Bueno, pero también fue un admirador de Belaúnde, ¿no? Fue un admirador de Sí, Belaúnde. no dice tanto Y porque por eso te digo, Bueno, mira, no, hay una serie, a veces pues suceden estas discrepancias y pasas de una posición ideológica a otra, pero no te vas por transfugismo y no te vas por ladrón, sino... Ahí es donde yo necesito que me ayuden con encontrar una diferencia. ¿Cuándo es transfugismo y cuándo no? O sea, si te pasas de un partido a otro... Es que si te pasas a otro Pero partido mira, por una prebenda es transfugismo. claro, Si hay una yo discrepancia considero, ideológica, por ejemplo, si hay una evolución ideológica de tu parte, eso no es transfugismo. Barnechea... Claro. No, Barnechea tuvo una discrepancia política, yo no puedo decir que sea un transfugismo, yo no puedo Bueno, y calificar además de esa manera. terminó apoyando a la candidatura de Mario Vargas Llosa En el 90. el año 90. O sea, él apostó Claro. claramente por la reforma neoliberal, digamos, en ese momento. Y eso, pero ahora eso- tiene una posición mucho más social. Barnechea es un hombre honrado, has dicho.
Sí, yo no conozco ninguna acusación porque ha sido elegido democráticamente en Acción Popular. Lo ha llevado un sector del partido. Y ¿Qué piensas del candidato García? ¿Podría decir lo mismo de él o no? No, porque eso de narcoindultos ha sido un nefasto precedente a García. Eso de los narcoindultos creo que lo ha liquidado. Y ahí están las encuestas. Y ya estás buscando tú que entremos al imperio, ¿cierto? Pero es cierto, que lo ha golpeado. No él, sino él. Él pone las cosas para que nos peleemos. Bueno, en realidad es el interés del electorado de saber las posiciones que ustedes tienen. Está muy bien. No nos corremos tampoco. Bueno, cada uno ve las cosas del color del cristal con que se mira, ¿no? Johnny puede tener esa posición y evidentemente porque es un rival político, ¿no? Yo creo que si le preguntamos a la familia Pérez de Cuéllar sobre la honradez de Alfredo Barnechea, no nos van a decir lo que él está diciendo ahorita, ¿no? No me quiero meter más en peteneras. Pero algo se podría decir, el electorado tiene derecho a saber. Averigüen ustedes, son periodistas, averigüen ustedes. Pero estoy frente a un periodista también. Sí, pero no voy a decir todavía porque soy político en este momento. Así que, pero en todo caso el elector tiene derecho, ¿no?, a saber cierta información. A que yo cuente cosas, pero para eso están los periodistas, ¿no? Si el elector tiene derecho, ¿por qué los periodistas no le cuentan? Hay que hacer la investigación. Lo cierto es que en el tema de las posiciones que nosotros estamos llevando a cabo, son aquellas vinculadas a la consistencia de un partido político que tiene 90 años en la historia del Perú, que ha estado en las buenas y en las malas, más en las malas que en las buenas, perseguido, calumniado, estigmatizado. Las cosas que se han dicho contra Alan García en los últimos 20 o 30 años, las recibía también Aya de la Torre. Ahora todo el mundo dice Aya de la Torre, es una gran figura. Pero cuando Aya de la Torre estaba vivo y yo era militar... Pero es que el problema es que empiezas a interrumpir. Déjame un ratito. Tú mismo dices que podemos conversar y después nos interrumpes cuando uno está elaborando ideas. Entonces, cuando yo he estado militando al lado de Aya de la Torre desde el año 73, que me incorporé al APRA, hasta el año 79 en que él murió. Hasta el año... y evidentemente he sabido todo lo que él sufría, de cómo le daban duro y parejo hasta en lo personal, los periódicos. ¿Alan tiene la talla de y entonces, sí, claro que sí, la tiene y es su principal discípulo. Pero a lo que voy es que eso lo que hacía era templar nuestro espíritu. Y eso lo que hacía era amalgamar la estructura del partido. No se daban cuenta que al atacarnos más, nos amalgamaban más. Vamos a ser justos con el uso de la palabra, por favor, Javier. Sí, bueno, yo tengo otra mirada de Alan García. Yo era universitario cuando Alan García tuvo su primer gobierno, lo recuerdo muy bien. Empecé a trabajar el año 88, así que recuerdo perfectamente el paquetazo de Abel Salinas en particular, ¿no? Y fue un gobierno desastroso. Ya, si Mauricio considera que Alan es igual a Aya, bueno, ya ese es un tema de percepción. Creo que hay bastante diferencia en ambos. Pero, y en el segundo gobierno, yo creo que también ha dejado algunas cuentas pendientes, digamos, ¿no? El tema del famoso perro del hortelano, que es un tema que tuvo un enorme debate, el tema del baguazo, eso sigue ahí, ¿no? Una serie de medidas que se tomaron para reprimir a población que estaba protestando, eso está ahí, esas son evidencias, ¿no? De un tipo de gestión que yo creo que ya cumplió su ciclo. Yo creo que Alan García cumplió su ciclo, ¿no? Pero es curioso que un hombre de izquierda diga que el primer gobierno aprista fue desastroso cuando lo que se hizo es aplicar pura política de izquierda. Por ejemplo, se estatizó la banca y la primera bancada que aplaudió cuando se estatizó la banca fue la bancada de Izquierda Unida, completa. Y respaldaron el proyecto de ley con el que se estatizó la banca. Efectivamente, bueno, pero es que la decisión fue de García. Sí, por eso, pero eran coincidentes con la de la izquierda. Entonces, y ese tema de Estado más grande, de Estado que controle, de Estado que domine, estaba de moda en América Latina, hasta la derecha colombiana lo aplicó, en México el PRI lo aplicó, porque se consideraba que esa era la manera de transformar las cosas, asumiendo el control de los bancos, de las empresas estratégicas, etcétera. Y hasta ahora yo escucho discursos de que dicen, otra vez estás interrumpiendo. Mauricio, yo escucho discursos que dicen que hay que hacer eso. Hasta ahora, aquí yo estoy seguro de que si mañana viene un planteamiento de izquierda que dice hay que estatizar la banca,
porque concentran el dinero, porque levantan demasiados intereses, porque son intereses usurarios, porque explotan a los ahorristas, con esos argumentos, pero correcto, estaticemos la banca ahorita. Pero a ver si lo van a hacer en un esquema de cosas como el que estamos viviendo ahora. Seremos Eso justos era con la lógica de los 80, pero era la lógica de los 80, ahora es otra lógica. Pero ya nadie está planteando estatizar la banca. Claro, Por ya eso, no hay pero- necesidad de estatización. pero en esa época era lo correcto. Pero sí de la regulación de los intereses que se cobren en el banco. Porque sí hay intereses usureros. En Chile lo regulan, en Colombia regulan, en varios estados de Estados Unidos regulan los intereses, porque obviamente son intereses pues impagables a la microempresa, a las tarjetas de crédito. Eso sí, hay necesidad. Y ahí están los artículos de la ley que permiten regular ese tipo de acción. Caballeros, esto es Habla el Pueblo y algo que caracteriza a este programa es precisamente la participación de nuestros grandes panelistas que están al otro lado de la pantalla, el público. Aló, buenas noches, bienvenido, le escuchamos. Aló, buenas noches. ¿Su pregunta o su comentario? Bueno, como creo que se ha hecho saber que por la demora que tuvo el Poder Ejecutivo en aprobar o en pasar esta ley de la OMPE, entonces pienso que debería tener una amonestación o una multa el Poder Ejecutivo, en este caso Ollanta, por esa demora de casi un mes, porque 20 días es 3 semanas, es casi un mes, y eso está perjudicando grandemente esto, que prácticamente nos ha metido en una confusión. Número 2, para mí, el señor Barrenechea es como Anel Ponce. Es un saltimbanqui de la política y es una persona que me parece bien para tomar un café, para escucharle en una clase, en una charla, pero más allá no le veo carácter que respalde una seguridad ciudadana, por ejemplo. Ok, muchas gracias. Aló, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló. Sí, adelante, por favor. Buenas noches, con congresista Mulder. Una preguntita, ¿cómo se llama? Ahorita están que se despreocupen ya de Guzmán, no te pasaron de un canal y dice que está la mitad de la presa de San Martín, he visto, no creo que ni la octava parte, habrán 4 gatos, y pero de frente al señor Bulnes, su propuesta, por decirle, ¿qué propone de lo de la Ginebra de 90, lo de la ley Servir, que realmente están tratando de imponernos, ¿no? Y yo sé, dijeron en una oportunidad que era voluntario, pero están tratando de ponerlo ya como algo ya tajante, ¿no? Muchas gracias. A todas las personas que nos llamen, por favor, bajen el volumen del televisor durante las llamadas, si no, no les podemos escuchar. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. En primer lugar, para felicitar a los panelistas allí, la pregunta es para el señor Torres. ¿Qué propuestas tiene el Frente Amplio en materia educativa y en materia de seguridad en los 100 primeros días de gobierno? Ok, muchas gracias. A ver, las preguntas nos han venido... varias. A los tres les han dado, por favor, Sí, interrogantes. yo comenzaré por la última pregunta. ¿Qué propuestas hay para los... Tengo una pregunta que primeros- dice que hay, es un saltimbanqui, el candidato Barnechea, fenómeno para escucharlo en un café, pero no para dirigir un país. No, yo creo que lo primero que tiene que ver la población es la honradez, la moral del candidato, ¿no? Si es un corrupto, si tiene antecedentes de corrupción, no puede dirigir un país. Se tiene que ver la ética. Esto es saltimbanqui, no, porque ha estado primero militando en un partido y ahora está en Acción Popular. No han ido pasando de un lugar a otro simplemente por circunstancias, ¿no? Sino por posiciones. De tal manera que ahí no veo ningún fundamento. Y lo segundo, yo quisiera, ¿qué se tiene que hacer en el Perú? Yo comienzo por un tema fundamental que son las AFPs. Se tiene que aprobar en este Congreso, y nosotros vamos a comenzar ya a trabajar desde este Congreso, la devolución de los aportes del 95.5% para los pensionistas de las AFPs. Eso es absolutamente urgente y es una de las primeras medidas que vamos a promover. Vamos a darnos un espacio para debatir esa parte específica, ¿no? Porque ley Servir. Bueno, esa ley Servir lo que sirvió es solamente para que los trabajadores del Estado no pudieran, por ejemplo, presentar pliegos reclamos, que es un derecho humano. Está establecido en los convenios de la OIT. La negociación colectiva. Evidentemente, el reclamo de sus derechos laborales. No hay negociación colectiva para los trabajadores estatales, que la ha habido durante toda la etapa democrática y hasta en la época de Fujimori. ¿Por qué? Porque la arrancaban, ¿no? Tenían que movilizarse, etcétera, y no es que el Estado se haya paralizado.
La ley Servir es una ley diseñada exclusivamente para favorecer a un grupo amplio de burócratas y perjudicar a la mayoría de los trabajadores. Pregunto yo, y si estoy equivocado... Hay ya felizmente hay una sentencia del Tribunal Constitucional que la declara inconstitucional esa eso de parte, prohibición sí, de sí. negociación colectiva para Claro, mejorar Así la es. economía. Pero que, la última frase. Pero ¿sabes para qué sirvió? Para que los ministros aumenten el sueldo de 15.000 a 30.000 soles. Tengo una pregunta y puedo estar equivocado. ¿Esta ley no comenzó a legislarse o prepararse en la época, en los últimos días del gobierno de García Pérez? No. Eso no lo hemos visto nosotros. O sea, lo que es importante es que haya un servicio civil en el Perú. Eso es lo que es importante. A eso es a lo que tenemos que llegar. O sea, a que los funcionarios no entren y salgan porque son parientes de tal o cual, político. o que puedan estar, digamos, sin capacitación, sin capacidad de crecer profesionalmente. Lo que necesita el Estado es un funcionario público capacitado, motivado, ¿no? Tenemos un funcionariado que lamentablemente ha estado a su suerte. Y entonces hay que corregir El problema las es normas. de la ley de servicio civil, que cuando te pasan a la ley de servicio civil, te desconocen todos los años de servicio anterior. Es una vulneración flagrante a los derechos laborales, porque ahí te cortan un derecho pensionario, no te pagan la pensión, no te computan para pagar la pensión que te corresponde. Entonces, hay una serie de vulneraciones graves a los derechos laborales de los trabajadores. Voy a pedir que nos centremos en un tema que es de mucho interés del elector, seguridad ciudadana. Una pequeña introducción sobre el tema. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, ya lo hemos anunciado, yo creo que es importante hacer una reorganización en la Policía Nacional. Los policías, los suboficiales son maltratados. Hace algunas horas atrás había un señor que hacía taxi y me dice, señor Lescano, eso del 24/24, ahora solamente hay la mitad de policías en las calles y los delincuentes hacen lo que les da la gana. Entonces hay que comenzar a hacer todo una reingeniería en la Policía Nacional para tener más policías en las calles. Mauricio. Pero antes permíteme, una oyente mencionó un tema que sí me pareció importante, me lo preguntó directamente, ¿no? Sobre el tema de los jubilados de la 19.990, mencionó ella. Esa es una de las grandes deudas que el Estado peruano le tiene a los jubilados de la 19.990, a los adultos mayores de la actividad privada, que tienen un tope de 800 soles, aunque hayan aportado mucho más, y que son 800 soles fijados desde hace más de 20 años, y que por supuesto no tienen son topes. La gran mayoría de los de la 19.990 están en 400 soles, 500 soles, habiendo trabajado y cotizado 40 años. Todos los intentos que hemos hecho, reconozco que con Johnny hemos estado trabajando ese tema en la Comisión de Trabajo, han chocado con la pared, pero así impenetrable, del Ministerio de Economía y Finanzas, que es una especie de poder que subyace en todos los gobiernos, ¿no? Claro, ahí el está. gobierno de ustedes también. Sí, en el gobierno de nosotros también, es verdad. Yo he peleado contra el Ministerio de Economía y Finanzas en el gobierno nuestro, y he peleado contra el señor Castilla, que era viceministro de Economía en ese momento. ¿Qué le dirías a Alan respecto a ese tema? Pero lo que sucede es que hay una suerte de... Hay que hacer una reforma ahí. Claro, hay una, evidentemente, hay que hacer una reforma. Dictadura del MEF. Sí, porque ¿sabes qué? Hay viudas, lo peor que son las viudas, que ahora perciben la mitad de lo que percibía el titular, y hay viudas que perciben 20 soles como pensión. Javier. Entonces hay que hacer una reforma. ¿Seguridad? Sí, perdón, Sí. Mauricio puso un tema en agenda, que es el tema de... Es que un oyente mencionó... Sí, ¿Y pero tú quieres aportar? en el tema de seguridad, nosotros creemos que Perdón, hay que... él aportó algo sobre el tema de los jubilados. Creo que querías aportar algo sobre el tema del MEF. No, o sea, en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas en el Perú, desde la época del señor Boloña, el Ministerio de Economía y Finanzas se ha convertido en el gran amo y señor del Estado peruano. Ahí se decide todo. Ahí se define quién recibe y quién no recibe. Y el tema es que ninguno de los gobiernos anteriores, ¿no?, incluye al gobierno del Partido Aprista, ni tampoco, ni el del expresidente Toledo, ha podido romper esa dictadura del MEF. O sea, ahí hay que hacer cambios, ¿no? Ahí hay que darle más poder a otros tengo sectores. una pregunta. Pero ¿tú sabes por qué no se puede? Porque vienen apadrinados por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la estructura mundial de la economía, Bueno, que a través de anclajes de tratados que se han firmado,
piden, o sea, establecen que los ministerios de Economía tienen que ser autónomos. Algunos de los tratados los han promovido ustedes bueno, también. hay un tema fundamental en esto de las pensiones de la 19.990 y de la 20.530. Johnny, si me permites, es que tú, con eso cierro. Sí. Tú aportas 15, 16, 17 años y no te dan un solo centavo en el sistema nacional de pensiones. Hasta 19 años, 11 meses puedes aportar. Si no aportas 20 años, no te dan nada. Entonces, hay otra segunda reforma que hacer, o sea, hay cuestiones puntuales. Yo tengo ahí, en todo caso, una pregunta. ¿Por qué lo harían ahora? ¿Por qué podrían romper ese cerco impenetrable ahora, en un nuevo gobierno, si es que no lo hicieron en las 2 veces que el APRA fue gobierno y en las 2 veces que Acción Popular, o 3 veces que te contesto, porque la política es persistencia, es insistencia. No es fácil, o sea, hay resistencias a esas cosas, pero uno tiene que perseverar y tiene que seguir, no, porque no se pudo hacer por este tipo de trabas que hay, por este tipo de dificultades, porque afecta a la economía, no es que hay que ponerle recursos, porque no está desfinanciado el sistema público, entonces hay que ponerle dinero, y entonces te dicen que tu iniciativa tiene iniciativa de gasto. El problema es que nosotros tenemos esa intención y hemos presentado los proyectos. Ahí está en el Congreso. Lo que pasa es que los partidos no votan a favor de estas reformas. Ahora, con un Congreso que va a entrar, que creo con 50 y tantos congresistas del fujimorismo, yo no sé si podemos sacar este tipo de reformas. Pero no adelante la cosa. No tenemos la fortaleza. No, pero ahí están. Es una realidad que se va a dar. O sea, ese va a tener... Faltan 30 días, John. Los que tienen política económica neoliberal, ahí están pues en los primeros lugares, ¿no? Bueno, pero yo no creo que vayan a haber 50 congresistas fujimoristas, ¿no? Creo que no. Tampoco. Creo que la carrera del Congreso todavía tiene para largo, ¿no? Pero y además no hay ninguna encuesta que refleje el Congreso todavía. Es imposible, además por el tema de la valla, etc. Ahora, ¿cuántos tiene? El fujimorismo tiene 30 y tantos. Claro, pero tienes, pero tienes ¿no? 45. O sea, saca de la cuenta de ahí nomás y proyéctate. Pero ella, en estas alturas, tenía también la misma intención de voto en esa época. O sea que no. Sí, pero además tienes, eso va a cambiar. para el Congreso, tienes por lo menos un 45% que no sabe o que dice que va a votar en blanco. Es mucho más amplio. Porque todavía no está atento. Vuelvo a lo anterior. Se sigue discutiendo quiénes son los candidatos a la presidencia, ¿no? Eso se va a definir en los últimos 15 días. Okay. Vamos a recibir llamadas del público. Aló, buenas noches, gracias por comunicarse con nosotros. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, esto es Habla el Pueblo, le escuchamos. Aló, soy Enrique de la Molina. Enrique, adelante. Referente a las AFP, sé perfectamente y sabemos lo de mi generación, tengo 60 años. Lo que piensa el señor Lescano, más que todo, y su partido, que defiende nuestros intereses, pero no sé, quisiera saber qué piensa el señor Torres y el señor Mulder referente a este tema. Ok, muchas gracias. Buenas noches, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Sí, adelante, le escuchamos. Jorge Rodríguez, para preguntarle a los señores congresistas y hacerles una pregunta. Si bien es cierto, ellos ya están por la reelección, posiblemente por primera, segunda o tercera vez, estamos hablando del año 2000 adelante, son 15 años que han transcurrido. Sin embargo, se está repitiendo cada 5 años. El último año no se dedican a hacer sus funciones por las cuales han sido elegidos. ¿Cuánto está perdiendo el país por todos los congresistas que se dedican este último año y estos últimos días solo a temas distintos por los cuales fueron elegidos? Okay. Muchas gracias, buenas noches, adelante, le escuchamos. Aló. Sí, adelante, por favor. Aló, buenas noches. Le quería hacer una pregunta a los congresistas. ¿Por qué a la hora de la liquidación de una persona que ha trabajado más de 38 años saca un sueldo tan mínimo, tan pequeño en la ONP y con las otras empresas no se saca mucho menos, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no les aumentan el sueldo? Una persona que se ha jubilado con un sueldo, por ejemplo, mi mamá de 3.000 soles, 800 soles. ¿Por qué no se arregla eso? Yo creo que, bueno, también en parte tenemos la culpa nosotros por no elegir buenos congresistas, ¿no? A mí el señor Müller, el señor Lescano me parecen estupendos. O sea, unos congresistas maravillosos que siempre luchan. Entonces digo, eso es lo que la gente, eso es lo que ustedes deben siempre promover, que la gente esté bien informada qué tipo de congresistas van a elegir. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Bueno, ahí están las preguntas. ¿Qué pasa con el sueldo, con los sueldos mínimos y las pensiones, además? ¿No? Ustedes que están en el Parlamento, ¿se puede hacer algo o no se puede hacer nada? Sí se puede hacer. Sí se puede hacer muchísimo.
Lo que pasa es que tenemos que votar y trabajar a favor de la población. Se ha estado trabajando mucho por los grupos económicos. Y eso es lo que nosotros hemos denunciado siempre. Se sacan leyes exonerando impuestos a las transnacionales, pero no se incrementa, por ejemplo, las pensiones, que tiene que tener el visto bueno del Ejecutivo, si no lo observan y todo queda ahí. Y el sueldo mínimo también. Los alimentos suben, todo sube, pero el sueldo mínimo no sube. Tenemos que hacer algún tipo de reforma. Es cierto que esto puede impactar negativamente en las MIPES. Ahí tendrá que haber un régimen especial, pero que hay necesidad de hacer reformas tanto en pensiones como en sueldo que perciben los trabajadores. Mauricio. Bueno, en el caso de por qué no aumentan las pensiones de los jubilados, es por decisión política, pero también porque el sistema público está quebrado. Está quebrado hace más de 30 años. O sea, lo que ingresa no alcanza para pagar lo que sale, esa es la verdad. Y entonces lo que hay que hacer es aplicarle una reforma profunda a ese tema, en la cual el Estado cumpla con pagar las deudas que tiene. Porque si el Estado pagase las deudas que tiene, porque el Estado se apropió del dinero de los contribuyentes, que en este caso no es contribuyente, sino de los aportantes, durante 30 años, para hacer obras elefantes blancos, si el Estado devuelve ese dinero, así como quieren que se devuelva hasta lo de la reforma agraria, entonces con eso se volvería a financiar y podría entonces establecerse pensiones más altas. Bueno, nosotros estamos a favor de una reforma integral de las AFPs y de todo el tema de la ONP también. O sea, nosotros lo hemos planteado. Nosotros creemos que lo que tenemos es un oligopolio en el tema de las AFPs. Eso tiene que acabar. Creemos que debe haber un aporte obligatorio a la ONP y tiene que haber un aporte voluntario a las AFPs. Así creemos que debe funcionar. Y también hemos respaldado el proyecto de que se pueda retirar el 95%. O sea, en eso Verónica Mendoza también comparte esta posición y la ha defendido. O sea, creo que no hay, no hay nadie que camine por la calle que no esté a favor de una reforma del sistema de pensiones. No hay nadie. Y del incremento de las pensiones. O sea, eso es clarísimo. Ahí tengo una pregunta entonces para ustedes, Johnny. Mira, yo quiero cerrar este tema con lo siguiente. El Sistema Nacional de Pensiones tiene 500.000 de pensionistas. 500.000. A pesar de que dicen que está en problemas económicos, 500.000. El sistema privado tiene 80 y tantos mil. Debería tener 80 y tantos mil. Y paga mejores pensiones que el sistema privado, el sistema nacional. Mauricio ha dicho, acotando esto, que hay una cúpula en el Ministerio de Economía impenetrable, incapaz de moverse. Esta cúpula es la que mantiene el status quo y mantiene el modelo económico, ¿no? Entonces, cambiar esa cúpula involucraría cambiar el modelo económico para virar hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿Qué hay? O sea, si se reemplaza esa cúpula es para hacer una cosa distinta. Yo creo que quien traza la línea maestra es el presidente. Pero se cambia... El presidente dice, señor, nosotros vamos a hacer esta reforma, lo trabajan con el Congreso y el Ministerio de Economía tiene que cumplir las cosas ahí. Lo que pasa es que ha habido presidentes acorde con esa posición del Ministerio de Economía y Finanzas, o han sido arrastrados, o tienen la posición ideológica que se ha seguido. Las decisiones políticas las asumen los políticos y los técnicos las tienen que adecuar, en realidad. Así es como funciona el sistema. Ahora, si un político considera que el equipo técnico que está allí hay que mantenerlo porque le da cierta estabilidad a los actores económicos, es una decisión política también, que eso es lo que en el fondo ha ocurrido. Y ha ocurrido a lo largo de muchos años porque como los políticos no somos expertos en economía y los economistas nos vienen y nos traen todo tipo de cifras para arriba y para abajo, porque como se decía, que una de las mejores maneras de mentir es con las estadísticas, y vienen y te dicen, no, si usted hace esto, se le desmadra. Entonces tú como político te ponen ese tipo de cosas y al final terminas tomando la decisión que ellos quieren porque saben ponértela. Entonces lo que tiene que ocurrir es que el Ministerio de Economía tiene que adecuarse a lo que son los lineamientos políticos de un gobierno elegido por el pueblo. Ahí tengo la pregunta. ¿El modelo económico sigue, se cambia? No, hay que hacerle reformas al modelo. A ver, ¿qué cosa es el modelo económico también? Pero yo sí creo que hay que hacer profundas reformas a lo que es en el estado de cosas actualmente. Nosotros tenemos que hacer que la economía vuelva a crecer,
que nuevamente haya inversión y que esa inversión genere empleo y al mismo tiempo preserve la naturaleza y el empleo sea digno. Ese es el elemento de fondo, crear empleo y no asistencialismo como el actual gobierno. ¿Seguimos con el mismo modelo o lo cambiamos? Para mí me alegra que Mauricio Mulder plantee eso, porque el gobierno de García, como ya se ha dicho y se ha reconocido acá, los señores del MEF mandaban, ¿no? Ahora, sí, pero ojo, cuidado, fue el único gobierno en el que se tomó la decisión política de transferir los recursos económicos a todas las provincias, que no lo hizo el gobierno de Toledo, y que además eso significó reducción de pobreza a 20 puntos. Ahí está el resultado tangible. Perfecto, o sea, podemos discutir por decisión política, el balance por decisión política de gobierno, pero lo que me parece central es que la prioridad tiene que ser la gente, la prioridad tiene que ser las familias peruanas, la prioridad tiene que ser el ciudadano. O sea, acá hemos tenido un ministerio con una lógica, o sea, tiene que haber disciplina fiscal, pero no nos pueden tratar, hemos pasado los años de la bonanza económica, ¿no?, con un manejo de caja como si estuviéramos en crisis. Y entonces ahora nos estamos lamentando porque ahora estamos en una situación complicada. Todo el mundo quiere la reactivación, todo el mundo quiere retomar la senda del crecimiento, pero va a ser complejo. Pero la prioridad tiene que ser la gente. O sea, la prioridad no es cumplir con un señor que está en un banco de fuera. Javier, ahí tengo una pregunta para una ustedes. cosa, ¿eh? Sí. Yo creo que no se manejó como si estuviéramos en la economía como si estuviéramos en época de crisis. Al contrario, los gobiernos regionales tenían cantidad de plata que no sabían qué hacer con ella. No han tenido la plata del canon. Sí, y la han gastado mal. Ese es bueno, pero ahí también hay responsabilidad. O sea, a veces es impresionante. De cómo se descentralizó. No, y ¿sabes cuál es la responsabilidad de fondo? Es que el Estado peruano es un desastre. El proceso de toma de decisiones en el Estado peruano, en todo nivel, municipal, en el nivel de gobierno central, etcétera, es un desastre. Y no se pueden tomar decisiones efectivas y el dinero se pierde. Yo creo que sí debe haber cambios radicales en el modelo económico. Piketty ya lo ha dicho, Tomás Piketty. En todos nuestros países hay un grupo pequeño que se está haciendo cada vez más rico y la gran mayoría se está empobreciendo. Eso lleva por un cambio fundamental. Ahora este surcoreano, profesor de Cambridge, Han Chu-han, dice, señor, aquí el libre mercado está haciendo lo que le da la gana con los ciudadanos. El Estado debe entrar a ser un gran regulador. Eso pasa por hacer reformas fundamentales. Necesitamos un Estado fuerte. Fuerte no quiere decir un Estado empresario que está en todas partes, no, fuerte. Capaz de sostener sus decisiones y capaz de hacer cumplir la ley también, porque ya hemos estado hablando del comienzo de todos los problemas que hay. Mauricio, tú habrías dicho algo que genera un titular. En el gobierno de García no gobernaba García, gobernaba el Ministerio de Economía. No, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es... siempre buscan interpretar las palabras en forma distorsionándolas. Yo lo que he dicho es que hay una estructura del Ministerio de Economía y que se tomó no tenía poder para... No, lo he dicho claramente, él tomó la decisión política, nosotros tomamos la decisión política de mantener esa estructura porque era lo que convenía en ese momento. ¿Por qué? Porque necesitábamos generar los recursos económicos que permitiesen que los gobiernos regionales pudiesen actuar de una manera autónoma, cosa que se hizo. El señor Alejandro Toledo mantuvo esa estructura económica, pero no les dio ninguna orden y todo el dinero se quedó centrado en Lima. Y los gobiernos regionales que se eligieron entre el 2002 y el 2006 no recibieron un centavo. En cambio, los gobiernos regionales del 2006 al 2011 sí lo recibieron. Resultado, que la clase media peruana que estaba en 34% creció a 60%. No se puede decir que esa no ha sido una revolución en la historia del Perú. No se puede decir que no se ha transformado la sociedad peruana gracias a ese tipo de resultados. Pero yo creo que no ha tenido, Mauricio, mucho efecto eso. ¿Cómo que no va a tener efecto que el 60% de los peruanos sea de clase media? Si tú ves en la sierra rural, hay cerca del 50% de pobreza y 20% de pobreza extrema. No se ha resuelto el tema. En la selva. No se ha resuelto, eso es verdad. Pero ese dinero, ¿dónde se ha ido? Ese dinero, ¿dónde se ha ido? Se ha ido a la corrupción, se ha ido... No, ese dinero está ahí. Eso no nos ha servido mucho. Pero es que porque ese modelo ha frenado. Ese modelo es decir, invierte, entonces va a resolver. No, pues. Se tiene que trabajar en otras cosas, pensiones, mejores sueldos, mejores colegios, mejores... Tiene que haber algún cambio. Está bien, pero no, estamos viendo tendencias. Claro. Si la pobreza se reduce, se supone que, o sea, no se ha terminado de reducir, quedan 27% de extremos pobres en el Perú, sobre todo en el área rural, como tú dices. Rural, selva, dice. Pero eso es pero de todas maneras ha habido una tendencia, ha habido una tendencia, no se puede negar. Ahora, pero hay una deuda enorme con la población rural. O sea,
3 millones de peruanos no tienen agua potable en el campo, en el campo, ¿no? 3 millones de peruanos. Las escuelas rurales no tienen agua potable. Bueno, y a mí más me hicieron aún una hoy pregunta día, sobre educación. hoy día. Así es. Por No, eso que te la estamos traigo. llenos de agua y no hay agua potable en claro, Piura, en Tumbes, ¿no? Así es. Llenos Pero de hace agua. 10 años eran el doble los que faltaban. Pero no se puede negar pero eso. hubo un gran problema que se le dijo a los gobiernos regionales y locales, gasten, hagan obras, ¿no? Pero algunas obras estuvieron bien hechas, otras estuvieron mal hechas y otras no se hicieron y hubo corrupción, ¿no? Y ahí faltaron los controles, o sea, ahí ha fallado el Estado, ya no solo es el Poder Ejecutivo, es Contraloría, Poder Judicial, Fiscal. Mira lo que pasó en Ancash. Exacto. O sea, lo que pasó en Ancash... Yo ¿no? hice un comentario que me pareció importante, o lo recuerdo con importancia. Este dinero llegó, digamos, no se administró bien y mucho de esto terminó en corrupción. Tenemos a un expresidente, el candidato García, que está citado por el tema de Lavallato. Tenemos a la ex alcaldesa Susana Villarán, que también parece va a ser citada pero por un el tema de momentito. Lavallato. Yo soy de la Comisión Lavallato. No ha sido citado Alan García por el tema de Lavallato. Lo que se ha aprobado es que todos los presidentes de todos los procesos en los que han habido contrato con los brasileños van a concurrir, pero después de las elecciones. O sea, Toledo, si Paniagua estuviese vivo lo hubiésemos citado, Fujimori pudiese ir también, porque a Fujimori también se le va a consultar, porque esto viene desde el 93, 94, y obviamente a Ollantumala también. No, y pero mañana creo que justamente se cita a los discutir que ese tienen tema. evidencias de alguna irregularidad, pues algún indicio. Exactamente. ¿no? Yo creo que no lo citan para... indicios. Se ha acordado que porque todos si no los serían presidentes testigos nomás, pues, ¿no? Obvio, pero se les va a citar Por como Ollanta testigo. le han dicho, oiga, hay evidencia acá que... Ollanta tiene una 3 evidencia millones de clarísima. dólares, es terrible eso, ¿no? Y cuando uno lo cita a uno al Congreso no es para preguntarle la hora. No, si tiene algunos para que brinde indicios una declaración o como testigo testimonial. para que dé algún... Como testigos referencia, ¿no? van como testigos. Entonces, ahora veremos pues en qué calidad lo citan. Pero se enrarece también el... No enrarece, hay que esclarecer las cosas y los políticos están dispuestos y tienen que estar dispuestos a esclarecer todo lo que esté a su alcance. Todo aquel que No está en tiene la nada de malo. política tiene que ir a rendir cuentas. Así sea el presidente de la República. Ya sabemos que Sin el duda presidente alguna, que nadie se ejercicio- corre de eso. ¿no? Eso así debe ser. O sea, yo creo que ahí, si eso no cambia en el Perú, ¿no? Si de verdad no enfrentamos la corrupción, porque en Lavallato estamos hablando de enormes casos de corrupción, ¿no? Que involucran a toda América Latina además, toda América Latina está involucrada. Yo creo que si no enfrentamos eso se va a seguir Pero ¿no ves que esto reproduciendo. enrarece de alguna manera el panorama político? ¿El elector se siente molesto cuando hay esto? El elector está molesto en general con las elecciones. Por con eso está los partidos. buscando Está candidatos buscando nuevos, cambios. entre comillas. Está ¿no? buscando cambios, por eso también... No, está buscando candidatos Claro, nuevos. por eso Pero hay que también tener cuidado en qué nuevo pues ¿Qué tan hay que nuevo apoyar. Barnechea? Porque hay un audio en el que habla con Rómulo León, le dice, hola, gran líder. ¿No? Y le dice, oye, yo necesitaba sentarme con el millonario este, y si lo pongo a Maisman en el gran negocio García lo ve mal o no lo ve mal, y si no me lo saca. ¿Qué? No, pero de cuestiones concretas, que haya habido dinero, tráfico de influencias, absolutamente nada. Ya van a ir Entonces, saliendo. no, Alfredo pero por Barnechea eso, siempre ha lo hecho están lobbies. atacando porque está Es lobista. subiendo en las encuestas, ¿no es cierto? Él ha sido lobista Eso es siempre. Pero visto. lobista legítimo, no digo que sí es legítimo, pero su chamba es ser lobista. Eso todo el mundo lo No, sabe. es un periodista, ¿no es cierto? Que sabe, escribe artículos, pero es lobista. Conocimiento de la realidad nacional, de la realidad Ahora, internacional. lo Pero que así, nos ya que llama- han sacado que ha intervenido lo en que sí negocios. algunos nos no hay llama la absolutamente atención, nada. porque conocemos su trayectoria, de todo lo que narró Mauricio, ¿no? Es ¿cuándo se había preocupado por el tema del gas el señor Barnechea? Pero el partido, yo estoy en el Frente partido- Amplio y ahí hay gente que se ha No, no, preocupado no, durante perdón. décadas. No, está bien. déjame Pero terminar. Javier, ¿no? pero en el O sea, en el eso también Congreso es cierto. No, está bien. hemos Pero el estado señor siempre con Barnechea ese tema. De pronto decidió ser presidente. Y apareció en la escena, y reapareció en la escena después de muchos años de estar dedicado a la actividad privada. ¿Y quién fue ministro de Belaúnde de Energía y Minas? Tiene todo el derecho, ¿no? Tiene todo el derecho, pero a lo que voy... ¿Quién fue el ministro de Belaúnde de Energía y Minas? Fue Kuczynski. Claro. Pero- Entonces, a lo que voy es a que de pronto aparece con una preocupación insólita por el gas, el Cusco, ¿no? O sea, No es así. también uno le El llama la asunto es atención. el siguiente, nosotros cuándo acá? trabajamos ¿De cuándo orgánicamente acá? en el partido, pues, y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con el candidato presidencial para tocar determinados temas. La renegociación del gas, todo lo del gas nosotros lo hemos trabajado en el Congreso. Yo he hablado 20 o 30 veces en la Comisión de Defensa del Consumidor El que yo ni sé que le da sobre el línea a gas. Barnechea. Pero tenemos temas comunes.
el tema de los... ¿A ti te consta? El tema de defensa del consumidor en el caso de los bancos. Hemos trabajado como partido. El candidato presidencial percibe esas cosas y tiene que ponerlas pues en el tapete político porque son temas pendientes. O sea, así funciona un partido, no por personas, al sino por elector le interesan organización. muchas cosas y ya Mauricio ha dicho algo que a mí me llamó la atención. Era lobista. Pero hay maneras de ser lobista. Por la buena, que es inscribirse en la lista de lobistas y hacer lobby. Claro, pero a ver, ¿qué temas concretos? ¿Era lobista así estricto o hacía lobby? No, bueno, yo lo he leído en la revista de César Hildebrand, que creo que es una de las revistas que... Si no está inscrito, ahí pone una empresa Prisa, ha salido toda una nota sobre cómo compró San Jacinto, ¿no? o estuvo alrededor de la compra de la cooperativa San Jacinto. Se dedicaba a eso. Pero no le pueden acusar, supongamos que yo no estoy diciendo que no lo pueden acusar de robo, ¿no? Pero era lógico que hablara pues, justamente con Rómulo León de esas cosas, ¿no? Porque, claro, pero ahí está Pekín, pero está Rómulo León, y eso fue en el gobierno de Alan García. Por eso, entonces, pero es candidato de ustedes ahora. Sí, no, Rómulo León y Quimper y todos los demás. O sea que a lo mejor Rómulo León y Quimper van a terminar en la plancha de Acción Popular también. No tanto. No llegamos a ese extremo. No llegamos a ese extremo. Sí. Vamos a recibir llamadas del público. ¿Qué es lo que opinan? Aló, buenas noches. Gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Sharon López. Tengo 24 años. Mi consulta va para el compañero Mauricio Mulder. De verdad le admiro bastante y también soy aprista. Mi duda es la siguiente. Ahorita en estas elecciones vemos que la mayoría de personas buscan y están hartas de la corrupción. Y normalmente eso es lo que pasa en provincias con los gobiernos locales. Desde el Congreso, ¿cómo verían la forma de poder controlar o supervisar a esos alcaldes improvisados que no conocen el tema de gestión pública, no realizan obras, se dedican a robar? Muchas gracias. Buenas noches. Adelante, le escuchamos. Brevemente, por favor. ¿Aló? Sí, brevemente, por favor. Para el señor Mulder. Señor Mulder, su partido ha tenido 2 gobiernos. En el primer gobierno ha dejado 300 presos políticos muertos. En el segundo gobierno ha dejado 30 pobladores muertos en el Baguazo. Mi pregunta es, en el tercer gobierno, si su partido llegara a hacer gobierno, ¿cuántos muertos más va a dejar para la gente que reclama sus derechos, señor Mulder? Muchas gracias, buenas noches. Adelante, le escuchamos brevemente, por favor. Emilia de San Martín de Porres. Quería hacerle una pregunta a los 3 panelistas. Por favor, baje el volumen del televisor, si no, no vamos a poderle escuchar. Sobre el PPP, ¿qué opinión tienen ellos? Si están diciendo desde que el Ministerio de Economía se maneja prácticamente, o se subyugan los políticos a lo que ellos deciden, ¿cómo van a hacer si se aprueba ese PPP en nuestro país y la repercusión que va a tener en la población en general? Muchas gracias, tremendo tema. Bueno, tenemos más llamadas. Vamos a responder estas 3 que tenemos ahora. A ver. TPP. Con la brevedad que exige la nosotros estamos en contra del TPP porque nosotros lo hemos estudiado el documento y consideramos que alargar las patentes de los medicamentos va a generar mayor costo de las medicinas. Ese es uno de los problemas. El segundo lugar es que se pone una serie de restricciones hacia el Internet. Y el Internet pues ya es un derecho humano. Brevísima. El candidato Barnechea ha dicho que sí va a firmar el TPP y que está de acuerdo y que no nos podemos salir de los marcos legales internacionales. No, nosotros consideramos que ese documento es nefasto para la realidad nacional. En todo caso, se está contradiciendo. No, tenemos algunas discrepancias con con la posición suya, pero tendrá que decidir el partido finalmente. El partido es el que decide que se tiene que reunir. Mauricio. En el caso nuestro, yo creo que este es un tema que se va a parecer mucho a la coyuntura del 2006, cuando se estaba firmando el TLC con los Estados Unidos, que creo que es un tema que debería discutirlo el nuevo Congreso, no el actual. Seguramente lo vamos a discutir en el actual, ¿sabes por qué? Porque hay una presión para que de una vez firmemos proyectos de ley. Por ejemplo, se acaba de aprobar la norma para establecer el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es requisito para poder firmar Estamos volando de tiempo. Entonces, en el tema del TPP, si es que la cúpula esta que gobierna el Ministerio de Economía permanece, entonces el TPP va. No, porque los votos los hacen los congresistas, por más que la cúpula quiera. Muchas veces ha habido enfrentamiento. Y será el pueblo, a través de sus representantes en el Congreso, el que decida eso, ¿no? Mira, si va el día de hoy, yo creo que no pasa. Y lo van a poner después. Sí, nosotros en el Frente Amplio estamos en contra del TPP.
clarísimo. Y ahí no hay discrepancia. ¿No? De todos por el Perú, TPP. También estamos, ¿no? Estamos en contra del tratado y estamos además en sintonía. Los candidatos al Congreso y la candidata a la presidencia de la República, Verónica Mendoza. No tenemos discrepancias en este punto y yo espero estar en el próximo Congreso votando en contra del tratado. Bueno, esta noche estamos en Habla del Pueblo Electoral, estamos acompañados de Johnny Lescano, de Mauricio Mulder y Javier Torres. Nosotros volvemos después de una breve pausa y finalmente ellos nos darán sus puntos de vista, qué es lo que van a hacer si es que llegan al Congreso o si es que repiten su actividad parlamentaria. Pausa, volvemos. Lucha con firmeza.